Lo que muchas veces escuchamos es que las personas dicen, yo me fui a la iglesia porque la iglesia me lastimó. ¿Sirvo por gratitud o para que la gente me vea? Si nosotros comenzamos a vivir de esos aplausos, comenzamos a vivir de esas felicitaciones, cuando ya no las hayan o cuando nadie nos las diga, nos desboronamos por dentro. La iglesia no es un castigo. Sin importar lo que yo haga, ¿Dios me perdona? O sea, la depresión y la ansiedad no es un pecado. Que tú tengas depresión y ansiedad no está mal, no te vas a ir al infierno por eso. Hola mi gente linda, por acá nuevamente Víctor Yarena Junto con Carlos Guzmán, bien contentos y emocionados de estar acá, dándole la bienvenida a un episodio más de Acá Entre Nos. El capítulo de hoy se llama preguntas incómodas que se hacen dentro de la iglesia, de esas preguntas que no escuchamos el domingo en un púlpito, esas preguntas que a veces nadie se atreve a hacer, pero que siempre están ahí. El día de hoy tenemos una dinámica un poco distinta y aquí tenemos las preguntas que ustedes nos hicieron. Hace unos días pusimos una caja de preguntas en nuestras historias de Instagram. Entonces aquí hay una de las preguntas que ustedes nos han hecho, otras que hemos escuchado de otros jóvenes, y vamos a tratar de responderlas todas, ojalá nos dé el tiempo. Va a estar bien bueno el episodio. Desde ya denle like, compártanlo con todos sus amigos, con su familia, en todos lados. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a ver, la primera pregunta dice así. ¿Qué será? Dice, si me alejo de la iglesia, ¿es culpa mía o culpa de la iglesia? Wow, esa es una pregunta pues que quizás muchos se la han hecho, ¿verdad? Pero yo pienso lo siguiente, no podemos alejarnos de la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Podemos dejar de congregarnos en algún momento, sí, pero que sea culpa nuestra o culpa de los demás, esto viene siendo un 50-50. Debemos de tomar en cuenta de que la iglesia somos personas y que nosotros como personas no somos perfectos. Así como tenemos algo que cae bien de nosotros, así también todos tenemos algo que cae mal. Algo que no es compatible con el resto de personas o que puede llegar a disgustar a otras personas. Pero si yo me alejo de una congregación, va dependiendo de la actitud que yo vaya tomando en cuanto a las circunstancias que vayan surgiendo. Es accionar o reaccionar. Cuando nosotros reaccionamos, tomamos una mala decisión, reaccionamos impulsivamente. Pero cuando nosotros accionamos, tomamos una decisión sabia de cómo nosotros enfrentamos la situación. Puede que en algún momento nosotros ya no nos sintamos cómodos o que alguna congregación solo fue el medio a través del cual el Señor nos preparó y ahora nosotros somos impulsados a ejercer un ministerio o a ser movidos a otra congregación o empezar desde cero una congregación ya como pastores o como líderes. Pero les voy a decir algo acá. Independientemente de cuál sea la circunstancia por la cual usted se haya alejado de una congregación, en primera instancia evalúese usted mismo. Fíjese cómo usted ha actuado, qué es lo que usted ha hecho. Si fue responsabilidad suya, sea lo bastante sabio para decir sí, acepto la responsabilidad, fue mía. Y si el problema tiene solución, usted puede ir y platicarlo con la persona o las personas que surgió el inconveniente y llegar a una solución pacífica y no irse de la primera instancia de la congregación. Pero si el problema no tuvo solución o usted ya no se siente cómodo, usted es libre de poder irse de esa congregación sin ningún inconveniente. Pues le voy a decir algo, si usted se va a ir de una congregación, váyase solo y callado. No murmure y no divida. No incurra en la actitud que tomó Coré, de murmurar y de dividir, porque puede que se lo trague la tierra vivo. Totalmente de acuerdo. Lo que muchas veces escuchamos es que las personas dicen, yo me fui a la iglesia porque la iglesia me lastimó, la iglesia me hizo. También quisiera aprovechar este espacio para, tal vez tú que estás escuchando esto, has caído en esa mentira de que yo me alejo de la iglesia o yo no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme porque esas personas me hacen daño, porque esas personas me lastimaron. Tal vez sí te lastimaron y tal vez tú no merecías lo que te hicieron, una ofensa, una palabra, algo que te lastimó, que te hirió. Y pues al final de cuentas todos somos humanos, todos somos personas y la iglesia es eso, o sea, somos todos nosotros. Y si en algún momento la iglesia te ha lastimado o en algún punto la iglesia te ha herido, te ha dejado cicatrices, es de sabios saber perdonar.
saber perdonar y decir, al final de cuentas, no podemos saber todo el panorama completo de en qué contexto lo hizo la otra persona o qué estaba pensando cuando me lo hicieron, cuando me dijeron. Entonces es de sabios perdonar y la verdad nunca va a ser la solución como que tú te alejes de como que tú dejes de congregarte. En la actualidad está muy como que muy popular eso de que no, la iglesia no es necesaria. Yo puedo estar y tener mi relación con Dios y ahí basta. Y es cierto, podemos tener nuestra relación con Dios, pero la Biblia nos llama a congregarnos y además de que la Biblia nos llama a hacerlo, tiene tantos beneficios, tiene tantas cosas saludables para nuestra vida de las que nos estamos perdiendo si no te congregas. Entonces, creo que vamos a cerrar con esa pregunta y vamos a pasar a la siguiente. A ver qué trae la siguiente pregunta. ¿Quién nos han preguntado por acá? Ahorita lo vamos a ver. Y la siguiente pregunta dice, ¿sirvo por gratitud o para que la gente me vea? Ush, está bien, bien confrontativa la pregunta porque muchas veces dentro de la iglesia nosotros servimos y nos escudamos en que sí, yo sirvo porque yo amo a Dios y sí, yo sirvo por gratitud, pero muchas veces detrás de todo eso, detrás de toda esa cortina de supuesta gratitud y de supuesto amor, hay ego. Hay egocentrismo, hay de que yo quiero que las demás personas me miren, yo quiero que las demás personas miren lo que yo puedo hacer, yo quiero que las demás personas sepan, que las demás personas me aplaudan. Algo muy importante y que en lo personal a mí me pasó es eso de que a veces sentir de que yo voy a la iglesia y que yo espero aplausos, yo espero que me recompensen, yo espero que me den las gracias, cuando no es así, porque si nosotros comenzamos a vivir de esos aplausos, comenzamos a vivir de esas felicitaciones, cuando ya no las hayan o cuando no nadie nos las diga, nos desboronamos por dentro. Entonces, el mismo foco que le ponemos a las ofensas es el mismo foco que le deberíamos de poner a los aplausos, a las felicitaciones, a todo eso, para poder llevar una vida equilibrada y no dejar que nosotros sirvamos solo por ego, solo para que me mire. Exacto, el Señor ha depositado en nosotros dones y talentos. Y si usted ha explotado esos dones y talentos de una congregación, recuerde de que usted lo está haciendo para Dios. El que tiene que ser exaltado y aplaudido dentro de la iglesia es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que ha puesto en nosotros esos dones y esos talentos. Ahora, si el Señor le da la oportunidad a usted de poder explotar esos dones y talentos en el ámbito secular, o sea, como un trabajo, entonces eso ya es punto y aparte, porque usted ya está generando a través de eso, ya es su trabajo. Entonces, debemos de separar en ese sentido, que cuando nosotros servimos dentro de la iglesia, lo hacemos para Dios. No para que nosotros seamos exaltados y aplaudidos, sino que para el único exaltado y aplaudido sea nuestro Señor. Y pues vamos a pasar a una siguiente pregunta. Vamos a ver aquí las preguntas. Y la siguiente dice, ¿mis padres pueden obligarme a ir a la iglesia? ¿Qué opinas? Nuestros padres, claro que nos pueden obligar. Más cuando uno es niño. ¿Por qué? Porque nos cambian, nos visten, dicen vamos al culto y ahí nos lleva. Y no hay quite. El problema es cuando pasamos a ser adolescentes, cuando empezamos a ser jóvenes. ¿Y si nuestros padres pueden obligarnos en esa etapa? Sí. ¿Por qué? Porque aún vivimos bajo su techo. Entonces, si vivimos en el techo de papá o de mamá, pues ellos tienen todo el derecho de obligarnos a ir a la iglesia. Pero al final de cuentas, la decisión es personal. Es usted el que toma la decisión al final de cuentas. Porque el aceptar al Señor en nuestro corazón es una decisión muy personal. Claro que nuestros padres nos pueden obligar y al final de cuentas una palabra nos va a tocar el corazón. De tanto en tanto lo que se nos va a quedar ahí, aunque llevemos nuestra frente arrugada porque nuestros papás nos obligaron, el Señor va a hacer la obra en nosotros. El error que los padres cometen es usar la iglesia como castigo. Si no haces esto, te voy a castigar llevando a la iglesia. Si no haces lo otro, tu castigo va a ser leer ciertos capítulos de la Biblia. La iglesia no es un castigo. El ir a la iglesia es un privilegio y no cualquiera tiene ese privilegio. Y si tus padres te han obligado a ir a la iglesia, agradéceles, porque ellos te están dando el privilegio de poder asistir a la iglesia. Y tarde o temprano, el Señor va a hacer la obra en ti. Sí, totalmente. Yo creo que quien hizo esa pregunta es alguien como que no está muy satisfecho en la iglesia. A ti quiero decirte que tal vez tú estás preguntándote eso, tal vez tú estás pasando por eso, tú dices, ya no quiero que mis padres me obliguen. Mira, al final de cuentas te van a seguir obligando, entonces mejor poner un corazón dispuesto y abrirte, darte ese beneficio de la duda. En la Biblia, cuando Jesús llama a Natanael,
llega Felipe y le dice, mira, Natanael, encontré al maestro y sí, este es el de verdad, hay un montón. Y Felipe le dice así como que, no creo. No, o sea, mejor me quedo aquí. Felipe, vos estás loco y yo aquí estoy cómodo, yo aquí estoy bien. Pero lo que Felipe le dice a Natanael es, ven a ver. Y es lo que tal vez quisiera decirte yo a ti, ven a ver, o sea, date esa oportunidad de descubrir, de abrir tu corazón, de conocer por algo, o sea, por algo no es nada más de que por algo tus padres te están llevando, tus padres te están diciendo, están ahí atrás tuyo, es porque ellos quieren verte el bien. Y si tanto te insisten, es porque hay algo. Y yo quiero decirte, sí, hay algo en estar en la iglesia, hay algo en Jesús, algo que nos llena, que nos transforma, algo que nos hace de nuevo. Y por eso debemos ir a la iglesia, debemos buscarlo, debemos conocerlo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos rápido, si no, no nos va a dar Si no, no nos va tiempo a dar para tiempo de responder terminar todas. todas. Aquí la siguiente pregunta dice, sin importar lo que yo haga, ¿Dios me perdona? Dios siempre nos perdona y en la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestro pecado. Pero a veces y mucho ahorita en la actualidad se predica y se escucha mucho de una gracia como, me atrevería a decir como una gracia barata, una gracia a medias. Sabes, al final de cuentas yo peco y Dios me va a perdonar de todas formas. Entonces ya nosotros empezamos a desarrollar una vida y un hábito por el pecado porque nosotros decimos, sí, Dios me va a perdonar. Y sí, mira, Dios te perdona y yo quiero decirte, Dios te perdona. Sabes, esa es una de las verdades más poderosas del Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando nos aprovechamos de esa verdad? Hay un versículo en la Biblia, en Hebreos 10:26, no recuerdo exactamente cómo dice, lo vamos a poner ahí en pantalla. Cuando nosotros Pero pecamos habla de que conscientemente, después de haber conocido la verdad, después de ya haber no conocido queda la verdad, sacrificio que ya cubra no esos queda pecados. sacrificio que cubra esos pecados. Es muy fuerte ese versículo y es muy confrontativo porque entonces como que uno dice, va, entonces Dios me perdona o no me perdona. Sí, pero a veces cuando ya nosotros empezamos a agarrar ese hábito de que yo peco y al final de cuentas Dios me perdona, incluso a veces son mentiras que el diablo nos lanza a nuestra mente a punto cuando estamos siendo tentados y cuando estamos a punto de caer, entonces el diablo nos dice, al final de cuentas Dios te va a perdonar, al final de cuentas Dios ya te perdonó. Y entonces si tú agarras eso como una excusa para seguir pecando, entonces ahí ya estás abusando de la gracia, ahí ya estás como que violando la gracia, faltándole el respeto a ese regalo de la gracia. Y como dice la Biblia, ya no queda sacrificio que cubra esos pecados. Exacto. La siguiente pregunta dice así. ¿La ansiedad y la depresión es un demonio? Bueno, en algunos casos sí podría ser un ataque espiritual, pero en otras también pues a circunstancias que le estén afectando a uno del entorno, lo que es a veces el exceso de trabajo, el exceso de los estudios, entonces eso nos puede generar mucha ansiedad o que un proyecto en la vida no nos salió bien, nos puede generar depresión o lo más común que puede pasar es la ruptura de un amorío que pues nos puede llevar a una depresión, pero eso el tiempo lo cura, eso va a pasar, pero si nosotros ya llevamos demasiado tiempo en esto, examinémonos en el ámbito espiritual, porque entonces podría venir de un ataque del enemigo, de un espíritu que se nos fue enviado o que por algún tipo de contenido que nosotros pues dejamos entrar le abrimos las puertas y dejamos entrar, nos esté afectando. Entonces debemos de evaluar qué es lo que está pasando. Y pues cuando viene de algo externo como exceso de trabajo, la ruptura de una relación, pues dejémoselo en las manos al Señor, porque Él es el que tiene el control de todas las circunstancias. Amén. Si un proyecto no salió bien, el Señor sabe por qué no salió bien. Si una relación no funcionó, el Señor sabe por qué esa relación no funcionó, o quizás no era el tiempo. Debes de saber esperar en el Señor. Amén. Yo quiero como que hacer énfasis en algo aquí. Últimamente como que es como que la moda, ¿va? Yo tengo depresión, yo tengo ansiedad y como que es como súper guau que todos tengamos depresión y cuando no es así, o sea, no está bien. Las redes sociales, incluso hay videos de supuestos psicólogos y psiquiatras que nos dicen, haz este test y descubre si tienes depresión y ansiedad y no es así, o sea, no es así, no es algo que se tome a la ligera. ¿Y cómo diferencio yo si es depresión o si nada más estoy triste? Porque nos puede pasar, la tristeza es una emoción. Jesús lloró
Y que Jesús haya llorado no significa que Jesús entró en depresión, fue un momento, pero eso es lo que decía Víctor, de que si es un momento está bien, o sea, tal vez hoy no fue un buen día, estoy mal, hoy está bien, pero si lunes no tuve un buen día, martes no tuve un buen día, miércoles no tuve un buen día, jueves no tuve un buen día, entonces ahí algo está pasando. Y también no solo la tristeza es como que un síntoma, a veces incluso los arrebatos de ira, la falta de atención, como que nos perdemos en todo, nos divagamos o como se dice comúnmente nos disociamos, ¿va? A veces eso es un síntoma, el temor constante. ¿Y por qué les digo esto? Porque honestamente en la iglesia hoy en día llegamos a hacerlo, a tomarlo por dos extremos. Los satanizamos o los sobrehumanizamos. Y no está bien. Somos seres tripartitos. Es alma, cuerpo y espíritu. Entonces puede que lo que me esté pasando sea algo físico, algo en el cuerpo, algo neuroquímico, algo en el sistema endocrino, una hormona que me está afectando. O puede que sea en el área espiritual, que puedan ser ataques del enemigo, que puedan ser ataques del infierno, o incluso los dos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú identificas, y si yo tengo síntomas de depresión, de ansiedad, y puedes hacer guerra espiritual, y si quieres tú ayunas y todo, pero si tu problema no es 100% lo espiritual, entonces puede que te siga pasando, porque lo que tienes que atender es lo físico. O si tú solo vas a psicólogos, psiquiatras, medicina, y no atiendes lo espiritual, entonces es encontrar el equilibrio en todo eso y aprovechar este espacio para como que desestigmatizar esto. O sea, la depresión y la ansiedad no es un pecado. Que tú tengas depresión y ansiedad no está mal, no te vas a ir al infierno por eso. Exacto. Es una enfermedad de la salud mental que tú puedes tratar y que se necesita tratar. Y si tú en verdad crees que estás atravesando por algo, no dudes en pedir ayuda, no dudes en hablar, en decirlo, no cargues con eso. Entonces, sería eso para terminar esa pregunta. Vamos con la siguiente. Ahora sí. Y la siguiente pregunta nos dice, lo que consumo, ¿cómo me pone en riesgo? El contenido que consumo, ¿cómo es que me pone en riesgo? Muy importante porque actualmente como que se dice, va, de que no importa qué es lo que consumas, al final de cuentas, qué es lo que tú crees, cuáles son tus convicciones, pero en realidad es muy, muy importante filtrar el contenido que consumes y yo me quisiera enfocar más en la música que consumimos. Es muy importante, de verdad. Hay estudios que revelan lo importante que es la música en nuestras vidas, cómo afecta incluso en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, todas nuestras hormonas, incluso que pueden llegar a afectar la música que nosotros consumimos. A mí me pasó de que no hace mucho, la verdad, salió una canción, no les voy a decir cuál es, obviamente, ¿verdad? Pero se puso como que muy de moda y todos estaban ahí. Entonces como que se me pegó, ¿sabes? Cuando ves una canción en internet y cuando de la nada sientes ya la estás tarareando. Bueno, me pasó. Y resulta que la canción decía cosas como que siento mi corazón triste o estoy en tristeza, estoy solo, siento que nadie me oye, me siento mal, no encuentro cuál es la salida. Decían cosas como esas, ¿sabes? No te voy a decir la letra porque si no la van a ir a buscar. Entonces, como que yo se me quedó eso y hubo un tiempo donde yo lo estuve repitiendo y sin querer cuando yo sentía lo decía y llegó un punto, me acuerdo bien, fue una vez que fui a la universidad y cuando venía de regreso, como que sentí un bajón, o sea, así de la nada. Y como, o sea, yo me atrevería a decir como que sentí como un hoyo negro, te diría así. O sea, yo no me sentía bien cuando recordé qué era lo que yo estaba, qué es lo que yo había estado confesando, qué era lo que yo había estado consumiendo. Obviamente, si tú vives escuchando y diciendo que tienes el corazón dañado y que tienes tristeza y que estás hundido en la depresión, vas a seguir ahí, ¿sabes? Y muy importante que filtres eso. Tal vez no podemos como privarnos de todo eso porque vivimos rodeados de eso, pero sí tomarnos un tiempo y ser conscientes de ver qué es lo que yo estoy cantando, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy dejando que entre en mi cerebro. Y una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, miren, si nosotros nos preguntamos, va, la pregunta del millón es, ¿será que las películas, las series, la música es mala?
o será un pecado. Lo que nosotros tenemos que es filtrar y saber qué es lo que nosotros escuchamos, como decía Carlitos, qué es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el anime, me gustan mucho las caricaturas, me gustan mucho las series, me gustan mucho las películas. Pero he filtrado qué es lo que consumo y qué es lo que miro. No miro películas de miedo porque dan miedo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y tal vez se me mete algo por estar viendo películas de miedo, entonces no las veo. Eh, en cuanto al anime, procuro que no consuma todo mi tiempo. Si esto me quita que estoy leyendo la Biblia o me quita mi comunión con Dios, mejor dejarlo por un lado. Lo tomo como un relax, como un descanso de todo. Cuando tengo tiempo libre, pues me miro un par de capitulitos de una serie, de una caricatura, pero hasta ahí. Entonces debemos de ser nosotros también sabios en lo que consumimos, música, películas, series. Y ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Todavía habrá tiempo para unas preguntitas más. Bien, vamos a ver esta pregunta. Dice así. Bueno, yo creo que hicieron esta pregunta porque como acaba de terminar todo esto del mundial y el fútbol, dice, ¿es pecado jugar fútbol? Esa pregunta es muy común dentro de las iglesias. Y hay iglesias que prohíben jugar fútbol y dicen que es pecado. Y dejan de jugar fútbol. Pero miren, el hacer deporte no es malo. El hacer ejercicio no es malo. La Biblia dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, no dice que no aproveche para nada. O sea, es más importante hacer un ejercicio espiritual y mental, pero el ejercicio físico también es importante. Entonces el practicar un deporte no es pecado. Pero todos los deportes son de contacto. Básquetbol, béisbol, fútbol, voleibol. Hay un roce. Y a veces por el calor de los partidos, el temperamento de las personas cambia. Y a mí me pasó una vez. Fuimos a jugar fútbol. A mí me gusta jugar fútbol. Yo armo los partidos. Para cuando no me invitan a jugar fútbol, yo armo un partido para ir a jugar fútbol. Me gusta. Pero hubo una vez que el partido pues se calentó. Los ánimos se subieron y hubo mucho roce. Y soy humano, si usted me pellizca me va a doler. Perdí la cabeza. Y pues el partido terminó mal. Al finalizar el partido me di cuenta de unos amigos que estaban ahí sentados que ellos pues no van a la iglesia, no se congregan, pues llevan su vida así común. Y el Señor habló a mi corazón ese día y me dijo, Víctor, si no controlas tu temperamento, mejor deja el fútbol. Si no te puedes controlar a vos mismo, si no puedes dar testimonio de lo que haces, mejor ya no jugues. Y eso me impactó. Y yo dije, a mí me gusta jugar fútbol, mejor voy a cambiar mi actitud, mi temperamento, mi carácter. Y después eso me sirvió para aconsejar a unos jóvenes, que también pues se perdió el control del partido. Y entonces vine y les dije esto, si nosotros no controlamos nuestro temperamento, mejor dejémoslo. Porque entonces el pecado incurre en la actitud incorrecta que nosotros tomamos. Terminar peleando, terminar insultando, hablando palabras obscenas, cosas que están fuera de lugar, haciendo sentir mal al otro. Entonces mejor ahí sí dejémoslo. Si nosotros no nos podemos controlar, dejémoslo. Pero si es su profesión, porque hay muchos futbolistas cristianos, o sea, es su trabajo, de ahí come, hágalo. Si es la forma en la que usted se desconecta al mundo un ratito, se libera el estrés, porque a mí me ha servido mucho el salir a correr, el jugar fútbol, me ha servido mucho para quitarme el estrés de las circunstancias de la vida. Y después de ir a correr sus 3 kilómetros, 5 kilómetros, regresa uno libre y se siente bien y ya tiene uno todo el resto del día tranquilo. Entonces, no es pecado jugar fútbol. El pecado es la actitud que usted tome cuando practica un deporte. Exacto. Y quisiera hacer un poquito de énfasis en eso. A veces las cosas como tal no son pecado. Lo que pasa es a lo que nos llevan esas cosas. Y conectándolo un poco con la pregunta pasada, tal vez ver una película no va a ser un pecado, pero ¿a qué te va a llevar eso? ¿A qué te va a impulsar eso? Si es pecado, entonces mejor aléjate, va, mejor Exacto. ponle un alto. Ahorita con esto del final del mundial, o sea, es algo tremendo. No vamos a hablar de qué equipo era cada quien porque podemos tocar sensibilidades, pero la euforia que se vivía y cómo el temperamento se descontrolaba, o sea, era algo que me impactaba muchísimo y era muy sorprendente. Entonces, examinarte a qué me está llevando lo que estoy haciendo. Y para terminar, vamos a cerrar con una última pregunta. A ver, También se la voy a dejar a ustedes para que ustedes se la contesten a sí mismos. ¿Qué harías si tuvieras a Jesús acá? ¿Qué le preguntarías? ¿O a qué le ver, dirías? es, vienen a la mente muchas cosas, pero creo que sí, o sea,
al final de cuentas siempre se lo podemos decir en oración, ¿verdad? Pero como que el impacto de tenerlo aquí enfrente, yo aquí enfrente, creo que yo muchas veces lo que tal vez siento que más le preguntaría sería como, ¿por qué yo? O sea, ¿me entienden? Y creo que muchos nos podemos sentir identificados. La verdad, somos tan malos hijos a veces, o sea, y actuamos de formas tan incorrectas y aún así Dios nos escogió. Y a ti que estás viendo eso, o sea, Dios tiene un propósito, tiene un plan específico para ti. Y ante la pregunta de Dios, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Qué tengo de especial? Es que Dios ve más allá y ve cosas en nosotros que nosotros mismos no miramos. Y estoy seguro que Él tiene un plan para ti, que Él ha visto algo en ti y que si estás viendo esto, si estás oyendo algo, esto es con un propósito. Y es que sepas que Dios tiene un plan para ti, para tu vida, para el lugar en el que estás y Él no se equivocó en escogerte. Yo más que preguntarle, yo solo le diría gracias. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Porque era mi espalda la que tenía que haber azotado, era mi espalda la que tuvieron que haber lacerado, era yo el que tenía que cargar con ese madero, porque soy yo el que se ha equivocado. Y sin embargo tú dijiste, yo voy. Entonces yo solo lo abrazaría Sí, y le total. diría, gracias. Y pues te invito a que te afirmes en los caminos del Señor. Si ya estás asistiendo a una iglesia, a una congregación, no te fijes en las personas, fíjate en Cristo, porque fue Él el que hizo la obra por ti. Es Él el que te dio la salvación, no las personas. Y si no lo has conocido, pero ahí está la inquietud dentro de ti de si voy a ir, date la oportunidad de conocerlo, porque Amén. créeme que te va a terminar convenciendo. Y pues hemos llegado ya al final de este episodio. Espero que te haya servido, que lo que hayamos platicado acá pues haya traído respuestas o aclarado tu mente y que pues lo que hayas aprendido acá a través de este video lo puedas poner en práctica. Y pues Carlitos, algo que quiera compartir con nosotros antes de cerrar. Pues nada, así es. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejárnoslas en los comentarios, en el DM. También si quieres que hagamos una segunda parte con las preguntas que faltaron por contestar, seguro que la haremos. Dejen sus preguntas. Y pues para terminar, quiero darles una noticia. Como ya saben, si nos siguen en nuestras redes sociales, se acerca nuestro aniversario y ya estamos a muy pocos días. Y quiero decirles que estén bien pendientes del canal de YouTube, porque vamos a tener un video sorpresa uno de estos días. Entonces si no se lo quieren perder, de verdad va a estar buenísimo, bien divertido y de todo. Entonces si no se lo quieren perder, suscríbanse, denle like a este video, no se lo pierdan. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias y hasta la Que próxima. Dios los bendiga. Síganos, pero en especial sigan a Cristo. Adiós.